Acabamos de ver El Ejército, el documental de Nemesio Juárez, filmado en 1969, y un poco nos cabe la reflexión acerca de cómo se utilizaban las imágenes nuevamente, en este sentido con un objetivo contrainformativo, con un objetivo bien diferenciado de lo que los medios masivos de comunicación de la época querían decir. Y esto nos hace recordar también otros casos en la historia del cine documental, como ser, por ejemplo, las imágenes que se filmaban durante el nazismo, que luego esas mismas imágenes eran reformuladas y cambiaban su hipótesis para construir documentales en contra del eje. Queríamos preguntarle a Nemesio cómo era esta posibilidad, esta tendencia que ustedes tenían de justamente utilizar imágenes televisivas y construir otro discurso. Claro, evidentemente nosotros tratábamos de cambiar de signo a esas imágenes o encontrar en esas imágenes aquellas que podían generar nuevas ideas o una nueva visión sobre los acontecimientos. Por un lado, obviamente había que limpiarlo de todo elemento que explícitamente conllevara a la ideología de los medios, y por otro lado, trabajar también tratando de extraer a partir, creo yo, en muchos casos, tratando de recordar la experiencia de Eisenstein, de generar nuevas ideas a partir de la confrontación de imágenes. Algunas de esas imágenes provenían de los medios y había que resignificarlas confrontándolas con otras que generábamos nosotros mismos, y a través de ese montaje, a través de bandas sonoras que dentro de su simpleza eran complejas, porque partamos de la base que estas películas se hicieron en condiciones de absoluta clandestinidad. Si bien no era el riesgo de la dictadura posterior del proceso, teníamos que trabajar en condiciones de clandestinidad. ¿Y qué pasa entonces? No podíamos contar con la mezcla tradicional. Entonces, en muchos casos, cada uno generaba sus propios recursos. Pero, por ejemplo, en el caso del Ejército, no se podía hacer una mezcla de sonidos. Hubo que utilizar entonces los sonidos y cronometrarlos para ponerlos de acuerdo con la imagen. Pero si había sonido ambiente, no podía haber ni música ni locución. Si había locución, no podía haber ni sonido ambiente ni música. Y así consecutivamente. O sea que la música fue elegida y medida también de acuerdo con las imágenes y puesta después sin ninguna posibilidad de recuperación posterior. Esto significó un trabajo interesante desde el punto de vista también del desafío estético. Algunos de nosotros pensábamos que hacer un cine de intervención sobre la realidad, si bien siempre en toda la historia, sobre todo en la historia de las grandes mistificaciones de la sociedad, poner la cámara sobre la realidad es siempre un hecho revolucionario, por lo general, porque la realidad está escamoteada de los medios. El caso del 2001 es sintomático. Es decir, hay todo un movimiento que surge en el 2001 y que precisamente por poner la cámara frente a los acontecimientos reales de una situación que estaba escamoteada en los medios tradicionales. Pero nosotros pensábamos que no bastaba con registrar la realidad y provocar ese hecho revolucionario de poner la realidad o poner al hombre común como héroe cinematográfico, porque no es otra cosa la tarea del documental cuando trabaja con la gente del pueblo, es elevar al hombre común a la categoría de héroe cinematográfico en una estructura artística de alguna manera. Entonces nosotros pensamos que había que reestructurar esos fragmentos de realidad obtenidos para darle nuevos significados que trascendieran la mera visión objetiva de la realidad, ¿no? Y de alguna manera en las proyecciones ustedes trataban de enunciar que eso era una construcción y que también tenía un objetivo de debate. Claro, porque también recogíamos de alguna manera la experiencia de Brecht de romper la ficción. Es decir, nosotros no queríamos que el espectador se sumergiera en el tema, sino tratar de distanciarlo de tal manera que reflexionara, que hubiera una reflexión. En algunos casos la reflexión era propuesta de manera demasiado explícita. Hoy día podemos ver críticamente muchos de estos momentos, donde se bajaba línea, donde había todo un texto riguroso que parecía un ensayo dicho, más que generado a partir de las imágenes. Yo pensaba lo contrario, yo pensaba que las imágenes tenían que generar
un discurso interior y que eso lo hacía más efectivo que partir ya directamente de la relación amistosa entre el espectador y lo que le estás comunicando, ¿no? De alguna manera me imagino que trabajar en 16 milímetros, que lleva un tiempo de proceso, eso también posibilita que uno reflexione más, y de alguna manera también pienso, a ver si estamos de acuerdo, que al tener tantas limitaciones productivas uno tiene que buscar muchos recursos e inventar muchos recursos para contar una historia. ¿Qué relación tendría entonces esto de producir en 16 milímetros en esa época con la posibilidad que tenemos hoy de producir en video casi sin limitaciones, ¿no? Claro, en primer lugar había limitaciones de varias formas, digamos. Una no descartable era la económica. El costo del material fílmico y el proceso posterior era un condicionante importante, ¿no? La adquisición de las cámaras, también las cámaras eran caras, etcétera, y uno tenía que capacitarse para poder usarlas, como para poder usar las moviolas y demás. Evidentemente eso generaba ya de por sí una necesidad de racionalizar económicamente el trabajo que estaba registrando. Entonces eso obliga a sacar un mejor partido, ¿no? Yo creo igual que eso debiera ser siempre una metodología de trabajo. Con la película que yo estoy produciendo ahora, estoy dirigiendo ahora, también examino, después de filmado, cada uno de los fotogramas, por decirlo de alguna manera, tratando de extraer de ellos mismos lo nuevo, lo distinto. Porque yo pienso, y esto es una disquisición, que el trabajo fílmico debe poner en crisis permanentemente cada una de las etapas de la película. Yo creo que una vez obtenido el guión, el rodaje tiene que poner en crisis el guión. Una vez obtenido el rodaje que puso en crisis el guión, tenemos que poner en crisis el rodaje. Es decir, analizarlo y ver qué nuevos elementos, porque si no nos abrimos y no ponemos en crisis el guión, todo lo demás va a resultar solamente ilustrativo de ese guión. No va a generar participación de los actores, las posibilidades que te brinda el ámbito, los movimientos de cámara que se te puedan ocurrir y demás. Y lo mismo el proceso de edición. El rodaje puede generar leyes nuevas, etcétera, para poder hacer encontrar. Y así cada una de las etapas. Si no, hacer cine, como a muchos les pesa, es solamente una tarea de que el principal problema es conseguir la producción y el dinero, y después todo lo demás es un hecho aburrido. Uh-huh. Yo creo que cada una de las etapas hasta el final, hasta la mezcla y todo, tiene que tener ese interés y ese enriquecimiento que es poner en crisis las anteriores y ver qué surge de lo nuevo. En este sentido creo que también se debiera trabajar en el video actual. Es decir, el video actual, ¿qué hace? Democratiza la posibilidad de acceso al registro de la realidad, y además democratiza la economía de ese proceso. Esto conspira contra una actitud más rigurosa con respecto al material a ser incluido finalmente, ¿no? Bien, en el próximo bloque vamos a hablar de la película del hermano de Nemesio, que se llama Ya es tiempo de violencia.